Tras la decadencia del barroco en el siglo anterior, el siglo XIX es para la arquitectura un siglo de búsqueda de un estilo adaptado a las necesidades y posibilidades de la nueva sociedad. Para ello recurre paralelamente a la recuperación de estilos del pasado. El historicismo se desarrolló principalmente en el siglo XIX y principios del siglo XX, y tiene como características principales su vuelta al pasado nacional, sobre todo a la Edad Media, dentro de un nacionalismo romántico, y con ello se recupera el gótico. En Inglaterra, este estilo nunca dejó de construirse, y no es por lo tanto una recuperación, sino una continuación potenciada. Un ejemplo de esto es el Parlamento de Londres. La arquitectura historicista es generalmente poco valorada por su falta de originalidad, ya que se caracteriza por imitar los estilos del pasado. No se limita, sin embargo, a copiarlos, sino que utiliza su lenguaje estético en los nuevos edificios. La difusión del historicismo se explica como la incapacidad de desarrollar una arquitectura propia, como por la necesidad que sentían las nuevas instituciones y clases dominantes de enorgullecer las formas arquitectónicas del pasado. Por otro lado, la arquitectura historicista es, con gran diferencia, la más difundida durante el siglo. Sus numerosas modalidades, tanto de historicismos puros como eclécticos, componen lo esencial del paisaje urbano en las nuevas ciudades en crecimiento. A partir de 1750, la arquitectura historicista responde inicialmente al interés arqueológico por la arquitectura clásica. El tardío proceso fundacional de Montevideo, en las primeras décadas del siglo XVIII, condicionó las formas arquitectónicas aplicadas en su suelo, diferentes, por cierto, a las realizadas en las restantes capitales americanas. La intervención de distintos tipos de técnicos y de un proceso complementario comenzará a caracterizar una arquitectura de múltiples referencias a la historia. Las respuestas formales de esos años van a plantear un lineal historicismo ajustado en cada caso a su respectiva carga semántica y que dominará el parque montevideano por más de un siglo y medio y condicionará su futuro. Es posible detectar diferentes vinculaciones con la historia, más o menos profundas, en cada una de las manifestaciones arquitectónicas valorables de la ciudad. El arte neoclásico fue un estilo artístico que floreció en Europa y Estados Unidos aproximadamente desde el año 1750 hasta comienzos de 1800 y se inspiró en las formas greco-romanas. Más que un resurgimiento de las formas antiguas, el neoclasicismo relaciona hechos del pasado con los acontecidos en su propio tiempo. Estaba unido al declinar de la hegemonía francesa y el resurgimiento de potencias como Gran Bretaña. A la vez, las ideas ilustradas y su apuesta por el racionalismo, el descubrimiento de las ruinas de Pompeya y los contactos con las civilizaciones antiguas de Grecia y Egipto acabaron por reemplazar la sensualidad y la trivialidad del rococó por un estilo lógico de tono solemne y austero. Desaparece progresivamente la arquitectura religiosa y se construyen edificios públicos con finalidad civil, bibliotecas, mercados, museos, pórticos, etc. Tres son los factores fundamentales que influyeron en la creación de la arquitectura neoclásica: la revolución industrial, el enciclopedismo y la fundación de las academias. El neoclasicismo se caracteriza por recuperar el concepto de belleza basado en la pureza de las líneas arquitectónicas, en la simetría y en las proporciones sujetas a las leyes de la medida y las matemáticas. A su vez, reacciona contra los efectos decorativos del barroco y el rococó. Gusto por la sencillez, con predominio de lo arquitectónico sobre lo decorativo. Emplea también elementos básicos de la arquitectura clásica: columnas, órdenes dórico y jónico, frontones, bóvedas, cúpulas, etc. Comienza en la época colonial, cuando diversos técnicos adaptan el lenguaje de la época para asemejarse al de tiempos imperiales, pretendiendo lograr una convalidación en el lenguaje. Tuvo dos etapas. La primera, el neoclasicismo colonial, en que España manda a un arquitecto a supervisar las construcciones. Es una evocación directa de las fuentes clásicas, con los edificios religiosos, administrativos y militares destacándose. La segunda etapa, el neoclasicismo republicano, surge luego de la independencia y propone ser fiel a sus antecedentes, pero con una mayor riqueza ornamental. Sin duda,
que el neoclasicismo deja una huella marcada en la historicidad del pensamiento social y del arte. Fue el último movimiento universal que influyó en gran medida en la mayor parte del mundo.